Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana en Así Somos. 12 de enero del año 2010 y Haití comienza a vivir una de las catástrofes humanitarias más grandes de la historia. Edificios derrumbados, personas aterradas deambulando por las calles entre cadáveres. Eso es solo una parte de lo que dejó el terremoto de aquel año, acompañado de una crisis que hasta el día de hoy perdura, Alfredo. Exactamente, Michael Roldán. Durante las últimas semanas nos ha tocado escuchar recurrentemente en las noticias internacionales el nombre de Haití. Un país que lamentablemente se ha visto golpeado desde el año 2010 y aún hoy, el 2019, lo logra recomponerse, tomando en cuenta que el año pasado también tuvo un movimiento sísmico no de menor intensidad, posiblemente para nosotros, pero bastante poderoso para ellos. Lamentablemente la situación actual en Haití, tanto política como humanitaria, es bastante compleja. Y para comenzar a discutir este tema, revisamos el siguiente titular. A ver. Protestas en Haití. Como las manifestaciones contra el gobierno acabaron una violenta crisis en el país más pobre de Occidente. Todo partió de una protesta de fin de semana pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Ya. Este hombre está acusado de distintas formas, principalmente de corrupción a nivel política. Los haitianos reciben el combustible directamente desde Venezuela y lo que están acusando es que Petrocaribe, que es la empresa que distribuye el combustible en este lugar, se la habrían robado completamente y por eso se provocan todo este tipo de cosas de distinta corrupción, que la gente sale y se manifiesta en las calles. Actualmente la situación es tan compleja que no hay gas, no hay combustible y tampoco es muy difícil encontrar agua potable. Una de las grandes crisis justamente que tiene que ver con un tema económico, donde ya lo decía Alfredo, salen un fin de semana y hay videos que son de verdad de impacto de cómo se origina justamente. Exactamente, de hecho hace muy pocas horas el primer ministro Jean-Henri Seant, para aplacar lo que está pasando en Haití, para bajar las revoluciones de la gente y del pueblo, dijo que se iban a bajar completamente los suministros, o sea, el gasto fiscal, y también se iban a bajar los precios de los alimentos y combustibles. La verdad es que la situación está muy compleja y muchas personas, creo que hay 9 fallecidos, si no me equivoco, al menos 9 fallecidos en estas manifestaciones. Y decenas de heridos. Exactamente, muy violentas, que las imágenes que vamos a ver a continuación representan completamente lo que se está viviendo en Haití. Revisamos y comentamos. Ya, esto es imagen que te demuestra que no hay... Mira cómo están quemando los automóviles en la calle. Cuando tú ves una manifestación, poniendo el caso de nuestro país, tiende a durar un rato, llega la Fuerza Especial de Carabineros, se tiende a terminar. Pero pareciera que la molestia de los haitianos es tan grande que no están dispuestos a torcer su brazo y quieren la salida, tanto del primer ministro que nombré anteriormente y del presidente Jovenel Moïse. La situación es compleja. La gente está muy... yo diría que hay un sentimiento, mucha rabia en el haitiano, tomando en cuenta además que los suministros básicos no están. Para la gente que ha terminado herida, como vemos en las imágenes, tú hoy día vas al hospital de Haití y no tienen cómo atenderte. ¿Sabes qué? No hay maquinaria médica, no hay ninguna cosa, incluso decir una cosa peor. Muchos de los enfermos que estaban en el hospital lo dejaron, porque no hay nada que los pueda ayudar a mejorar su estado de salud actual. Acá no estamos hablando de lujo, Jaime, estamos hablando de cosas básicas para sobrevivir. Yo creo que hay una cosa re importante que uno tiene que tomar en consideración cuando habla de Haití. Haití es quizás una de las primeras repúblicas que logra establecer cierto grado de independencia. En algún minuto es una república bastante promisoria dentro del mundo latinoamericano. Es una república con un gran bagaje cultural, que además recoge la cultura africana, la cultura latinoamericana y la cultura francesa. Y de pronto se ve envuelta en una situación muy crítica, producto de una dictadura tremenda, Papadoc concretamente, por allá por los años 60, 70, si no me equivoco. La verdad es que no manejo las fechas exactas, pero es en la segunda mitad del siglo XX, sin duda alguna, donde además se enarbola muchísimo el tema del vudú. Y con esto no quiero descalificar también una creencia o una religión distinta a la nuestra. Sin duda. Sino que simplemente quiero establecer como una mirada un poquito más global. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva creo que este tipo de situaciones tan complejas sirven también para entender lo precaria que puede llegar a ser una democracia. Exacto. Lo delicado que es mantener una democracia. Mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio. Y es muy jodido porque de verdad uno hoy día ve a Haití como un país tremendamente pobre, que es cierto, lo es. Hoy día lo ve como un país que le cuesta levantarse. Hoy día, lamentablemente, además, las migraciones haitianas a nuestro país
han generado en el pueblo chileno una cosa que a mí personalmente me complica mucho, que es un racismo exacerbado que no logro entender. Ve cómo está Haití. La gente no migra porque no migra porque hay, migra porque quiere, migra porque se ve en la obligación de hacerlo. Fíjate tú que es súper lamentable, porque el racismo del cual ellos son víctimas no es solamente el nuestro o el que hay en Argentina, porque también está lleno de haitianos que han migrado a Argentina, a Brasil, sino que también de los dominicanos. Sí, es que feroz están eso. al lado de, o sea, ellos comparten una isla, tienen una isla en común que es preciosa, ellos podrían echar mano a eso, el turismo pudiese ser una gran fuente de entrada de los haitianos o echar mano de sus vecinos dominicanos. Una unión. Y los tratan bastante mal. Hay racismo ahí, siendo que comparten la misma raza, son todos descendientes de africanos. Y yo recuerdo que esta es una cifra histórica, lo que ocurrió en el año 1937, que en República Dominicana tenían un gobierno, una dictadura, y mandaron a matar a 30.000 haitianos residentes en República Dominicana. Es brutal, es un pueblo muy castigado. Se llamaba la masacre del Perejil. ¿Por qué se llamaba así? Porque a ellos les costaba decir la palabra perejil. Entonces les decían, diga perejil. Y si ellos no podían, es porque eran haitianos, que no hablan español, y llegaban y los mataban. Y a ellos los marca esto en su historia. Entonces yo siento que igual han sido un pueblo súper golpeado. Y eso da mucha pena ver esto, ver estas imágenes. Porque además, por lo menos la experiencia, te doy el tiro la palabra a Monty, pero la experiencia que uno tiene en Chile, por lo menos con los haitianos, la mía voy a hablar, y yo sé que, por favor, es una experiencia muy personal, pero son gente muy linda, o sea, de verdad gente muy amable. ¿Recuerda la noticia del haitiano que alguien cayó de un corrió a salvarla? O sea, mucha pena, sí. Así es. Golpeados en temas sociales y también en temas políticos. Recordemos que Haití es uno de los países más corruptos de América, según el listado de Transparencia Internacional. Y volviendo a lo que tú decías de los recursos que son mal utilizados, pasó en el terremoto del 2010 que llegó mucha ayuda económica de afuera, de Francia, de Estados Unidos, de Chile, y finalmente todos esos recursos quedaron mal distribuidos, llegaron a las manos incorrectas y finalmente no hubo transparencia. Lo que pasa es que la crisis política y económica no se arrastra desde hace 6 meses, hace un año, se viene arrastrando desde el terremoto del año 2010. Como bien decía Monty, se fueron perdiendo un montón de recursos y a diferencia de nuestro país, no existió ese movimiento político, es decir, comenzamos la reconstrucción. Allí hay ningún movimiento de reconstrucción, o sea, se cayó todo y levántese cada uno como pueda, mientras hay malversación de fondos y crisis económica. Toda la razón. Te lo decía, desde el año 2010, lamentablemente, Haití no ha logrado levantarse, ya estamos al año 2019, casi una década después, y para entrar al tema de lo ocurrido el año 2010, revisamos el siguiente titular. Haití conmemora 9 años del devastador terremoto que destrozó al país. 12 de enero del año 2010. Haití vivió uno de los terremotos más devastadores de su historia. El más fuerte ocurrió en 1770, que alcanzó los 7.5 grados Richter. Y el que ocurrió el 12 de enero a las 4:53 de la tarde alcanzó los 7 grados. O sea, tenía una diferencia de 0,5 que, como hemos explicado anteriormente en este programa, cualquier aumento de incluso en 0,1, uno dice ya 0,1 es poco, en una nota escolar, pero en esto tiende a ser una gran diferencia a nivel de movimiento telúrico. Esto fue a 15 kilómetros de la capital de Puerto Príncipe, una profundidad, y este dato es clave, de 10 kilómetros solamente de profundidad. Muy cerca de la superficie. Muy cerca de la superficie. Y dejó aproximadamente 316.000 personas fallecidas, 350.000 personas heridas y 1.500.000 personas desplazadas y damnificadas. O sea, es levantar un país completo. Yo entiendo, Lama, tú tienes muchas cifras, acá estamos viendo algunas imágenes, pero hay videos que de verdad son de alto impacto. Hay uno que tú trajiste especialmente que tiene que ver con la visual desde un café, que se ve justamente cómo se mueve todo, cómo parte el terremoto. Partamos de la base que Haití es un país pobre. El año 2010 lamentablemente no había tanto celular, no había tanta cámara para poder captar, menos en la mejor definición, lo que se está viviendo ahí, pero por suerte la cámara de seguridad de un café logró captar la siguiente imagen para que tengamos una idea de qué era lo que sentían los haitianos en ese minuto trágico del 12 de enero del año 2010. Revisamos la imagen y comentamos. Ya, mira. Fíjate, ahí estamos viendo, te fijáis que la cámara está saltada, inevitablemente. Mira cómo empieza la gente a volverse loca por escapar de ese lugar.
Pero te das cuenta el cambio que es de un segundo a otro. Claramente ahí no existe una cultura sísmica como la que nosotros deberíamos tener supuestamente, que tampoco la tenemos del todo. Perdóname, yo creo que el 2010 nosotros tampoco teníamos la misma cultura sísmica que tenemos hoy día. No, absolutamente. No. Entonces, claro, ellos, mira, acá esta imagen es decidora porque se ve desde afuera y empiezas a ver cómo los automóviles, creo que viene por acá, no se alcanza a ver muy bien en realidad, porque claro, como dije antes, la cámara comienza a saltar. Y esto se provoca específicamente porque la profundidad del movimiento de este terremoto es muy escasa, son solamente 10 kilómetros de profundidad. Imágenes que por lo menos a mí este momento es decidor. Mira cómo sale corriendo el primero y después salen todos alborotados. O sea, no hay nadie pensando en que puede aplastar al otro, no hay nadie pensando en que hay que tener una salida un poco más ordenada. O sea, hay caídas ahí. Sí, no, sin duda. Yo creo que duró solamente 1 minuto. El que vimos nosotros, 1 mes y medio después, alcanzó los 3 minutos de duración. Que fue Ya, pero a ver, yo aquí quiero ser también bien cauteloso porque lamentablemente nosotros, yo diría que justamente después del último terremoto se ha establecido un cierto grado de conciencia respecto a lo que significa un movimiento de estas características, lo importante que es mantener la calma, etcétera, etcétera. Sí. El terremoto que vivimos nosotros, la verdad es que mucha gente salió despavorida, no midiendo ningún tipo de cosa. Yo creo que el caso de Haití es un caso muy particular porque, por un lado, es un pueblo, como bien decía Monty, muy golpeado por su historia. Es un pueblo muy, como con un drama... Oprimido. Claro, incluso hablan de que es un pueblo que está maldecido. Absolutamente, pero llama la atención y por eso es que yo hablaba de que quizás la gente no lo tiene tan presente porque uno se le olvida lamentablemente la historia, uno debería manejar un poco más la historia de Latinoamérica y de América en general, pero de verdad, a ver, la dictadura de Papa Doc fue una de las dictaduras más crueles que ha tenido Latinoamérica. Nosotros vivimos una dictadura cruel también. Bueno, esta fue similar, pero además de eso súmale el tema de una religión que podía generar cosas muy complejas. Claro. Y soy súper cauteloso porque creo que uno también tiene que aprender a respetar, si uno quiere que lo respeten, respetar otras creencias. Pero igual de una religión que es muy compleja, que tiene un manejo cierto muy difícil desde cierto punto de vista, porque se asocia también a religiones africanas con una mixtura con el catolicismo, etcétera, etcétera. Claro. Desde esa perspectiva, de verdad fue muy brutal. Y la policía secreta, los famosos Tonton Macoute en Haití, en esa época, para que ustedes sepan, eran de una crueldad y de una violencia tremenda y no tenían piedad con nadie. Y sabes que, Jaime, precisamente lo que hablas tú de la religión, me imagino que te refieres al vudú. Al vudú, sí. Y a la santería también, que hay diferencias. Candomblé también. Claro, lo más triste de eso es que eso se desarrolla en un contexto de mucho resentimiento y de mucho dolor. Por eso ellos empiezan a invocar a espíritus africanos y hacen estos rituales que muchas veces se ven en documentales, como en la playa, gritando, haciendo mucha cantos y cosas, sacrificios, qué sé yo, porque ellos era tanto el dolor que tenían en su esclavitud que empiezan a buscar una especie de santos que los salven, que los saquen de las manos, claro, de sus empleadores que los maltrataban, que los golpeaban, que no les daban de comer, que eran injustos con ellos. Entonces ellos buscaban una especie de salvación desesperada y así se desarrollan estas religiones africanas y también la magia negra, que es como para salvarse del daño que les hacen desde fuera, siempre en un contexto de mucha opresión y dolor. Pensando en la cosa de la idea de lo maldito, digamos. Ya lo decía Jaime y Carla, un pueblo tremendamente golpeado y que en este caso también existe un origen del movimiento Lama. Exactamente, este movimiento que duró aproximadamente 1 minuto, que se sintió también en Cuba, Jamaica y República Dominicana, que también hicieron algunas evacuaciones preventivas, se origina en un lugar muy específico. Porque Haití está ubicado justamente sobre una compleja red de fallas tectónicas. Claro. Tenemos la imagen para empezar a comentar este punto. Ahí está, mira. Ahí donde se encuentra Haití. Y en esta se encuentra la placa del Caribe, la enorme placa de Norteamérica. Y la mitad del movimiento relativo entre la placa de América del Norte y la del Caribe pasa una falla que se llama la falla septentrional oriente. Lo que provoca que esto... O Enriquillo, así se llama la falla es conocida como la falla Enriquillo. Perfecto. Lamentablemente la situación es muy compleja porque el movimiento telúrico a baja escala provoca que esta falla haga este movimiento que no es oscilante, sino que es de arriba hacia abajo. Perfecto. Provocando que además... Empiezan a chocar. Exactamente, que a 10 centímetros de profundidad se siente mucho más el movimiento. Son solamente 10 kilómetros de profundidad cuando comienza este movimiento del 12 de enero del
10. O sea, de alguna forma, acá podemos decir que el 12 de enero del 2010 no solamente los pilla mal parados desde la base de donde está Haití, sino que también desde la base de la construcción, desde la base de no tener una cultura sísmica, claro. Desde los edificios. Acá es tremendo, las imágenes que estamos viendo son Esto es como la falla San Ramón, están ubicados exactamente en un lugar muy complejo, muy peligroso, que claro, no solo la falla San Ramón está ahí, está detenida, no sabemos cuándo... Y ojalá siga así. Y ojalá siga así por siempre, aunque creo que tiene un tiempo en el cual tiene que volver a despertar. Y así Estados Unidos también, lo que pasa es que esta falla, después de 240 años, despierta y provoca el movimiento telúrico del 2010, que no había uno similar desde 1770. 240 años de diferencia entre uno y otro. Y es más, el movimiento es equivalente a 200.000 kilos de dinamita. Wow. Ese minuto fue equivalente a una explosión de ese tipo. Esa es la cantidad de energía que se liberó. Sí, se liberó. A ver, las imágenes de verdad es devastador, hablan por sí solas. Y fíjate que, bueno, Haití sufrió este daño en todo nivel. Sabemos que también hay lugares que son un poco más acomodados, como Pétionville. Pero ellos también fueron víctimas de todo esto. O sea, uno podría pensar que esto ocurrió en los sectores más vulnerables o más pobres, pero no fue así. O sea, todo Haití quedó así. Exacto, claro. De hecho, se cayó el Palacio de Gobierno, los hoteles. Sí. Vamos a llegar a ese punto, Monti. Y a lo que quería decir es que finalmente, lamentablemente, la pobreza propicia los desastres y las desgracias, porque finalmente son personas que, como ustedes bien decían, no estaban preparados para enfrentar este tipo de situaciones que no dependen de ellos. Y si esto mismo hubiese pasado en otro país, incluso como pasó después en Chile, no quedó este tipo de desastre. Entonces son varios factores los que se acumulan para que se genere una desgracia como esta. Tomando en cuenta además el dato que nos traía Lama Colación, que son 200 y algo años justamente que 240 años que estaba acumulando esta energía que suelta de un minuto a otro. Ya vimos el video de un café, pero también trajiste otro video de otro lugar público. Exactamente, este es el Palmera Market, el nombre de un mini market que se encuentra en la zona. Y para sumar un poco lo que decía la Monti, Haití es un país que se quedó en el tiempo, que tiene una arquitectura muy similar a la que tiene Cuba, que no avanzó como va avanzando el tiempo, no tiene construcciones antisísmicas y lamentablemente, como en 1770, el año 2010 también se vino todo abajo. Revisamos el video del Palmera Market para que sigamos viendo y entendiendo cómo fue la situación humanitaria que vivió Haití el 2010. Ya. Este es muy parecido a los videos que vemos de muchos lugares, pero acá te queda clarísimo, cuando se caen todos los productos que se encuentran en estos anaqueles, te das cuenta la fuerza del movimiento telúrico. Y te fijas que el movimiento es así. Mira la reacción, Lama, por favor, de esa mujer que está desesperada, como no entendiendo la situación. Mira. O sea, súmale que duró un minuto y todo ese polvillo que se ve ahí es específicamente de los muros de concreto, que no están preparados para un movimiento telúrico de este tipo y termina provocando que caiga este polvillo que posteriormente seguramente esta construcción terminó en el suelo. Es bien probable, con muchos lugares, incluso hubo muchas que tuvieron que terminar de botar porque era muy peligroso que la gente volviera a su hogar o en este caso a este supermercado. ¿De cuánto fue este movimiento, perdón? Dijiste 7 grados. Escala Richter. 10 kilómetros de profundidad, duró solamente un minuto y provocó destrozos que hasta el día de hoy, el año 2019, siguen presentes para los haitianos. 7 grados, Jaime, en un país que no estaba claramente preparado para recibir ese tipo de movimiento. No, pues, o sea, yo creo que lo que pasaba con Haití, lo que pasa con Haití hasta el día de hoy es que efectivamente es un país pobre, que este tipo de desastres naturales los empobrece aún más y con mucha corrupción, efectivamente. Y yo creo que esa nomenclatura es una situación tremendamente compleja. Es todo adverso. Exacto, es todo adverso. Y si a eso tú le sumas que a ver, desde cierta perspectiva, es como cuando la analogía que hace Alfredo tiene toda la razón. Claro, es un país que recuerda a Cuba, y Cuba uno lo ve con cierto romanticismo en cuanto a las construcciones, la Habana Vieja, esto de quedarse en el tiempo, los años 50 y todo, que yo creo que tiene cosas muy bonitas, sin duda alguna. Pero salvar o guardar ese tipo de construcciones implica plata, y un país que no tiene plata obviamente se va a ver enfrentado a este tipo de situaciones y va a ser el resultado es catastrófico, como lo que estamos viendo. Además, y lo peor es que no se puede volver a poner en pie. No, claro. Sí, eso es lo grave. Lleva 9 años sin ponerse en pie. Claro. Súmale que este movimiento fue a las 4:53 de la tarde. Ya te das cuenta en las imágenes que veíamos del supermercado. Sí. Te fijas que había gente que estaba comprando. Y había un caballero que se alcanza a ver por el mesón que queda completamente atrapado. Por suerte no se cayó la estructura completa, por lo cual ese caballero después pudo salir. Pero esas son las situaciones que fueron viviendo
viviendo Claro. distintos haitianos en una hora que hemos explicado anteriormente. No es muy buena porque la gente está trabajando, Claro. se encuentra realizando su rutina semanal. Normal. Exacto, por lo cual al momento del movimiento no estáis con tu familia, posiblemente si tienes hijos están en el colegio, unos están por aquí, otros están por allá. Es Lo que mejor que acrecenta ocurra la de angustia. noche, como nos ocurrió a nosotros, donde la familia se encuentra reunida, que cada uno esté por su lado y, perdóname, sin ningún plan de decir, ya, oye, si va a haber un terremoto, nos juntamos en tal lugar a tal momento. Esta es la imagen que te decía, mira, fíjate el tipo que está atrás con polera verde. No, Ahí con el mesón cerrado se tiene que quedar ahí. No puede salir de este supermercado porque lamentablemente entre la heladera y el mesón bloquearon la salida. Lo entregabas tú en datos, 316.000 fallecidos, una cifra que realmente impacta y que lo hemos conversado acá en múltiples ocasiones y con muchos temas. Hay una base de educación también. Acá falta una educación cívica, Carla, falta el informar, el qué se puede hacer, el no sé, desde el triángulo de la vida hasta la operación de en qué partes tienes que resguardar tu vida. Si existiera eso, la cifra sería mucho menor. Claro, existe como una especie de desconexión, yo siento ahí, como que hay algo que hace que las personas no estén como unidas en una sociedad que va hacia el mismo lado, que es un poco lo que vemos hoy día con estos movimientos sociales, las personas reclamando por el gobierno, porque no salen adelante, porque no logran avanzar, no logran salir de lo que está pasándoles. Es como algo raro, como que si yo pudiera creer lo que dice el lama, que hubiese una maldición, podría llegar a creerlo, ¿te fijáis? No es tan loca la idea. Claro, porque no es normal. ¿Cómo no van a poder uniéndose entre todos? Lo mismo que decimos nosotros acá cuando sucedió lo del terremoto, claro, estábamos mucho más preparados. ¿Por qué ellos no pueden estar preparados para algo así? ¿Por qué no pueden avanzar, evolucionar, levantarse? Concientizar desde arriba, desde las esferas de poder? No le podemos echar la culpa a la gente y a la gente finalmente no le queda otra que irse de su país buscando nuevas oportunidades y buscando una nueva vida, porque a ella no les queda otra, ¿te fijáis? Monty. Estaba hablando con una amiga que le tocó hacer una misión como voluntaria. ¿Ya? Ella es matrona y fue precisamente a trabajar un año después del terremoto en el año 2011. Estuvo un año tratando a muchas personas que requerían de asistencia de salud. Y me contaba precisamente eso, que las instituciones allá gubernamentales, los ministerios, todo lo público no funciona. El gobierno no se hace cargo de eso. Entonces tú hablas de educación y claramente allá no hay planes de educación, así como tampoco hay planes de salud pública. Toda la ayuda que recibe la gente, que en el fondo no es ayuda, sino que son acciones que tienen que ver con los derechos de esas personas. O sea, todos los que van para allá no van a ayudar, van a proveerle a las personas un derecho que les corresponde por ser seres humanos. Entonces, al final, toda esta ayuda, si queremos llamarlo de esa forma, parte por parte de los privados, de las ONG, que lo hacen de una manera mucho más altruista, y finalmente no existe esa educación porque a nadie le importa. Desde arriba no les importa tener un plan que te eduque con respecto a una catástrofe, entonces es súper complejo. Es mucho más fácil a nivel gubernamental que si quieres ser el tipo que se está llevando la plata pública y no quieres que nadie sepa, mejor que sigan todos empobrecidos y nadie se entere de lo que estás haciendo. Y hablando de eso, en esa época el presidente era René Préval y el Palacio de Gobierno de Haití lamentablemente se vio fuerte. Uno pensaría que el Palacio de Gobierno es un lugar donde vas a estar seguro. Es lo más firme. Debería ser lo más firme, donde se encuentran las personas que sacan adelante el país. Pues bien, la situación acá no fue igual. Exactamente así. Revisamos el video y comentamos, mira. Esta imagen, mira, fíjate cómo empieza a sonar, empiezan a caer las piedras, se empieza a quebrajar las paredes. Mira por el lado. Mira cómo de a poco saliendo humo y se empieza a caer, claro, la porque se están construcción. destruyendo las paredes y los muros del Palacio Presidencial de Haití. Oye, pero Este es el momento exacto de cuando ocurrió el terremoto, que como te dije anteriormente fue bastante corto, duró solamente un minuto, pero fue capaz. Pero por favor, mira, ¿te fijáis cómo cayó al lado? Empieza a caer toda la roca. Mira cómo se va deshaciendo poco a poco este edificio. Y ahí cuando la cámara se va es porque se terminó de caer la cámara. Mira. Fíjate cómo caen los muros. Oye, pero es de verdad impactante. De repente nosotros acá en Chile estamos acostumbrados a ver videos efectivamente de movimientos, somos un país sísmico, pero esto de verdad impacta porque además Monty lo tocaba hace un par de minutos. No solamente estamos hablando de lugares de extrema pobreza dentro de la realidad de Haití, que se entienda. También estamos hablando de este edificio que es el principal, que es el que tendría que decir, como dice Lama, el más seguro, el que justamente el último en caerse. Exacto. Y se derrumba de esa forma.
¿Sabes lo que más me llama la atención? Vimos recientemente a una persona que está dentro del Palacio de Gobierno perdida, porque no sabe hacia dónde correr. Y ahí es donde me vienen dos ideas a la cabeza. La primera es que hay un dicho muy bueno que dice: no corra, el terremoto también está afuera. Sí, es verdad. O sea, aunque corra no se va a acabar el terremoto. Y también te ponía a pensar en los típicos consejos que todos hemos recibido. Para tener en el umbral de la puerta, claro. El triángulo de la vida. El triángulo de la vida. Pero perdóname, en estas imágenes y viendo al tipo que trata de correr, creo que le viene después de esta, te das cuenta que no hay mucho donde ponerse, porque si el edificio entero se viene abajo, por más de que te quieras parar en el arco de la puerta, mira, fíjate. Mira, no sabes, además el movimiento no lo deja caminar con tranquilidad. Claro. Te fijáis que se va ladeando de un lado a otro. Bueno, eso pasa... Mira, ahí, perdón, y vuelve. Y ahí se devuelve, ¿sí? O sea, la destrucción en el lugar a donde fue era peor que la que está viviendo en esta habitación. Y ahí por suerte se para junto a un pilar, pareciera que es el lugar más seguro para pasar. Y ahí termina de caer un muro y sale todo el polvo que provoca, sale desde los muros que cayeron Ahora, aquí queda evidenciado lo que es una arquitectura no sísmica y lo que le puede pasar, porque bueno, exactamente. O sea, a ver, una de las cosas, y probablemente si usted vive en un edificio y el edificio se mueve mucho por un movimiento sísmico, pucha, yo sé que puede ser súper angustiante, pero agradézcalo, porque eso quiere decir, justamente como lo acaba de decir Alfredo, que esa no rigidez, ese bamboleo del edificio es lo que permite que la estructura no se quiebre. Yo vivo es justamente lo que pasa acá. Y el movimiento es así. No, es brutal. Sí, es un péndulo. Pero claramente tú decís, bueno, me está salvando la vida este movimiento. Exactamente. Da mucho susto, porque probablemente un movimiento sísmico pequeño lo sientes mucho más fuerte que una persona que está... Pero es lo que salva. Se mantienen por más tiempo... oscilante. Claro. Exactamente. No, y es súper desolador, porque finalmente las personas que vivieron el terremoto esperan que la ayuda les llegue precisamente del gobierno, y si ves que si ya el palacio está hecho pedazos, ¿qué más puedes esperar para ti también? Entonces es angustiante. O sea, angustiante totalmente, y más con la realidad de después de acusaciones, malversación de fondos, de robo de las arcas, y lo que tú decís, porque Chile fue uno de los países que más ayudó, y la gente hasta el día de hoy se debe estar preguntando: ¿dónde está esa plata? Perdón, ¿dónde está la reconstrucción? Justamente. Incluso después de vivir nuestro propio terremoto en 2010. Sí, claro. Seguimos ayudando. Sí, nunca se quitó esa ayuda de parte del gobierno chileno. Ahora, ¿cómo era el Palacio de Gobierno antes y después del terremoto del 12 de enero? Lo revisamos en la siguiente imagen. A ver. Ya, yo creo que acá te queda claro cuál fue el nivel de devastación que vivió. Mira, la cúpula se cayó completamente. Se cayó completa, encima. Si te fijas, no hay palacio, no hay forma de que ese lugar vuelva a ser habitable. Además, súmale que después tenés que empezar a ver qué estructura se puede salvar. Claro. Y generalmente, o lo que pasó en Haití, tuvieron que demoler gran parte de todas las estructuras que quedaron en pie, porque posiblemente con cualquier otra réplica o movimiento iba a terminar igual. O sea, sigue siendo peligroso para la gente que tiene que estar en ese lugar. Si tenemos eso del palacio más importante, ¿qué podemos esperar del resto de las casas? No, es horroroso. ¿Qué esperamos de la ciudadanía, de los hogares, de la escuela? Además, perdóname, no hay un plan de Haití de decir, ok, vivimos esto el año 2010, a partir de ahora vamos a cambiar la forma de construir, porque ¿qué vaya a construir si todo el dinero que está gubernamental no está? Es que eso se lo fueron llevando. Entonces es un país que pareciera que el 2010 lo empobreció aún más de lo que ya venía. Y suma la situación que se está viendo en las últimas semanas, donde se reclama los líos que hay en la economía y lo que pasó con Petrocaribe. Eso es lo loco, que se estaban haciendo las cosas mal ya durante, era uno de los países más pobres de América. Y después de todo lo que sucede, de toda esta caída, no se aprende. Tú esperas el reparo. Ya, se hicieron las cosas de tal forma, pero esto ya fue la crisis, es como tocar fondo en una historia de vida, y después de eso levantarse. Pero no hay reparo, entonces es súper heavy, es como decir, si tú quieres estar bien, te tenés que ir, no te queda otra. Acá no vas a encontrar una vida digna. Salida. Sí. Ya, pero eso tiene que ver también con que lamentablemente quienes deberían desarrollar o por lo menos establecer y proteger, garantizar, como bien decía Lamonte hace un rato, garantizar que la ciudadanía esté medianamente protegida, garantizar un plan de reconstrucción lento, o sea, pero no, pues son corruptos. Son corruptos. Y lamentablemente ese nivel de corrupción es el que no logra sacar a Haití del lodo en el que se encuentra actualmente. Eso es lo más brutal, esa es la maldición. Créeme que si en Chile estuviéramos hablando que en 9 años no ha habido reconstrucción, acá el tema político sería completamente distinto. Y la acusación a la autoridad sería aún mucho peor.
Vimos el Palacio Presidencial, Sí. el antes y el después, las terribles imágenes de cómo se fue destruyendo y cayendo abajo. Pues bien, no es el único edificio patrimonial que vivió algo de este tipo, sino que también ocurrió en la Biblioteca de Puerto Príncipe, que también tenía cámara de seguridad. Revisamos las imágenes y comentamos aquí en Así Somos. Ya, esto es mucho más de ciudad porque acá tenía una idea mucho más clara de cómo era el movimiento. ¿Te fijáis cómo va de un lado a otro? En verdad es para que te dé pánico. Sí, mira cómo se mueve atrás la nave, mira. mira cómo se va moviendo de un lado a otro. Mira, fíjate. No, güey. Oh. Nada que envidiarle a las imágenes que de repente hemos visto de los terremotos que han habido en Japón. Ay, qué horror. Exacto. Ni Esta es ojo. una imagen que yo veo fácilmente en una película, es Sí. como de ciencia ficción, el movimiento acompañado de, una de las chicas lo decía, de la desesperación además de la gente, de no entender muchas veces. Ya, pero ahí, No ahí saber es qué acción súper tomar. importante algo que ha mencionado varias veces Alfredo, y es que este movimiento ocurre a 10 kilómetros de profundidad. 10 kilómetros Nada. es muy poco, muy poco. Entonces cuando uno dice un 7, que muchas veces los chilenos pecamos de, no sé, de soberbia, frente a, pero un 7. A ver, no, un 7 a 10 kilómetros, entiendan, es muy fuerte, muy fuerte. Hace poco vivimos acá uno que era como 7 y algo, y justamente producto de que era un movimiento intraplaca, o sea, Claro. que era ya un movimiento inusual, Exacto. generó que se sintiera mucho más fuerte de lo que realmente era. Entonces hay que tener, a ver, la fuerza de la naturaleza yo creo que es algo que uno tiene que tener mucho resguardo. No puede llegar a priori como decir, si nosotros manejamos esto. No lo manejamos. Y esas imágenes que estamos viendo ahí, que son realmente sorprendentes, son imágenes de un terremoto enorme. O sea, uno nunca diría que es un 7. Tú dices, Jaime, no, claramente no manejamos la naturaleza, pero pareciera que también, en este caso particular, en el de Haití, las autoridades no quieren manejar ningún tipo de arreglo. No están preocupados, como decían, de generar un plan, de generar una reconstrucción. Están mucho más preocupados de llenarse los bolsillos por sí mismos, de manera tranquila, ellos a enriquecerse completamente y la ciudadanía ha estado. Si llega otro terremoto potente a esta altura, sé que después vamos a revisar el del 2018, el país se sigue destruyendo. Exacto, o sea, es imposible ponerte de pie cuando el movimiento sigue latente y no logras pararte. Estamos hablando de 9 años. 9 años han pasado del 12 de enero del año 2010. Ahora, yo creo que, a ver, esto duró 1 minuto y provocó este nivel de destrucción, que no es menor. Ponte en el caso, como lo vivimos en Chile, específicamente en el sur, en Concepción. Oh. Ok, fueron 3 minutos 30 segundos, creo que si no me equivoco, 33 segundos, donde el movimiento alcanza a destruir muchas cosas. Uno dice ya, paró, se acabó el movimiento telúrico. Vienen las réplicas, pero todas son menores. Pero después viene algo mucho más largo, que es el caos. Lo vimos en el sur de Chile, la gente llevándose los plasmas, saqueando los supermercados. Bueno, en Haití no había mucho más que saquear, pero lamentablemente había mucha gente tratando de buscar en los escombros a sus seres queridos y también agua y comida para poder subsistir los días que venían después. Y ese es el video que revisamos a continuación, Jaime, del post-terremoto de Haití del 12 de enero del año 2010. Esta es la situación humanitaria que se empezó a vivir los días posteriores. ¿Te fijas? La ciudad en el suelo, fíjate la cantidad de escombros que hay a los lados de los edificios, los que lograron salvarse. Y mucha gente tratando de buscar comida y agua para poder subsistir los días continuos. Piensa que si se cayó el Palacio de Gobierno, ¿de dónde va a venir la ayuda? Es que, ¿sabéis lo que pasa, Alfredo? Yo creo que aquí uno se da cuenta de lo doloroso y lo tremendo que es la pobreza real de una nación. Claro. La real carencia. Acá, lamentablemente, yo creo que si bien vimos héroes maravillosos dentro del terremoto del 2010, vimos también el lado más oscuro de la sociedad chilena. Sí. Gente egoísta, chueca, aprovechadora, lo peor. Llevándose los plasmas que no te servían de nada. Es el país más pobre de Latinoamérica. Exacto. Y Del es mundo. realmente, es de una brutalidad esta imagen. O sea, aquí tú no estás viendo a nadie buscando un plasma. No, estás viendo gente buscando agua, buscando comida. seres queridos, Mira, buscando comida, buscando Exacto, cuerpos. O sea, de verdad es tan dolorosa esta imagen que es sorprendente. Piensa que Haití no, hasta ese entonces, no sé si ahora, pero no tenían red de agua potable. O sea, Sí, claro. algo tan básico Tienes que toda la uno lo razón. normaliza y uno dice, acá en Chile hay un terremoto o tiembla fuerte, se corta el agua y uno ya está llamando a la empresa, oye, ¿cuándo me va a llegar el agua? Enojado, Sí, como que uno no entiende. Sí.
pero tú sabes que se va a regularizar este servicio. Allá ni siquiera tienen agua potable, o sea, tienen que recurrir a pozos, tienen que recurrir a la agua envasada. Entonces son situaciones que uno de verdad que no lo puede comprender, porque afortunadamente no nos toca vivir. Pero como bien decías tú también, Michael, no solamente eso, después buscar a la gente que está en los cuerpos, en la calle, que eran muchísimos y que finalmente tampoco tienes dónde darles una muerte digna a tu familiar. Porque no queda nada en pie. Eso, la gente tiene que entender en sus casas justamente, no quedó nada en pie. Es un país destruido justamente, y así como decía Jaime, hay muchas personas acá que están buscando a sus seres queridos, con la esperanza de que estén vivos, y tras cada terremoto hay historias también. Historias de rescate, historias de vida, que yo sé que vamos a pasar a revisar. Exactamente, fueron muchos rescatistas de distintas partes del mundo. Nuestro país también se hizo parte de esta ayuda humanitaria que requería Haití, porque hay un minuto en el cual la destrucción es tan grande y no hay suficientes manos para poder buscar a todas las personas que estaban perdidas. Familias enteras que posiblemente salieron corriendo de su casa y no lograron rescatar a un ser querido o a un niño que quedó dentro de la construcción. Vamos con la primera historia, que es de Wetchne Dominique, una niña que tuvo bastante suerte, y revisamos la siguiente declaración para entender un poco la historia de esta pequeña. On the day of the earthquake, I was at home studying. When the earthquake occurred, I heard a sound. I tried to run out of the house, but I didn't have time to get out. The house collapsed while I was inside. When I woke up, I realized that I was buried under concrete. I was buried for 3 hours. When people came with hammers and saws, they tried to rescue me. O sea, es rescatada posiblemente por sus vecinos, por sus primos, por sus familiares. Ella tuvo la suerte de que solamente estuvo bajo los escombros durante 3 horas. Pero hay muchas más historias donde te encuentras con un tipo que estuvo, por ejemplo, 27 días perdido. O una niña que tenía solamente 2 semanas de vida y pasó la mitad de esas 2 semanas, o sea, una semana completa bajo los escombros. O una anciana de 84 años que, gracias a cómo lloraba y sus gritos, logró ser encontrada por sus familiares. Entonces, esta fue una de las historias que dan cierto esperanza en una catástrofe de esta magnitud. Y una de las historias también que tuvo un final feliz, porque me imagino que hay muchos rescates que se lograron concretar, pero que después por múltiples factores las personas terminan falleciendo. Ella hablaba en la cuña que cuando escuchó el sonido, cuando sintió el sonido, ella se dio cuenta de algo y salió corriendo, justamente como una especie de señal de alerta, de decir, algo raro está pasando acá. Recuerda cómo el 2010, porque lo que vive Haití y lo que vimos nosotros estuvo bastante cerca. Hay solo un poco más de un mes de diferencia de ambas catástrofes, y te puedo apostar que el sonido de la tierra que escuchamos nosotros acá en Chile en febrero del 2010 es similar al sonido de la tierra que se escuchó en el 12 de enero en Haití. Ese como crujir, ese como de la entraña de la tierra, que es como un monstruo, esa es la verdad. Como un monstruo, que es el primer aviso, no solamente para nosotros, sino también para los animales y para que todos puedan salir corriendo. Insisto, correr en medio de un terremoto, a donde corra el terremoto va a estar presente, pero es un instinto básico que tenemos todos los animales, porque nosotros también somos animales, de buscar refugio, incluso donde posiblemente no lo vas a encontrar. Uno tendería a pensar que tu casa, el lugar donde tú vives con tu familia, es el mejor refugio para estar seguro, y lamentablemente, viendo las imágenes de Haití, te das cuenta que no es así. En la cara de Dominique, Jaime, vemos como la esperanza. Vemos efectivamente la vida que logró salir después de... Lama lo decía, solo 3 horas. Fue poco con los otros casos que tenemos, pero son 3 horas que pasó entre los escombros. Fíjate que son imágenes bien conmovedoras, y yo creo que, como bien decías tú, Michael, como mencionaba Alfredo, es de un dramatismo tremendo. Estamos viendo una niña que, además, yo pensaba, y me acordaba, Carla, de algo que hemos hablado más de alguna vez, en obviamente el estrés postraumático. Estamos viendo una niña que estuvo sepultada, viva, durante 3 horas. Guaguas que estuvieron sepultadas vivas durante una semana y salieron con vida. Ancianos que estuvieron sepultados. O sea, a ver, yo creo que uno de los terrores, que es casi como que está enraizado en la cabeza de uno, en el inconsciente, en el colectivo, es la idea de que te entierren vivo. Ellos vivieron esto. Ellos vivieron esto y ellos lograron salir. Yo creo que es de un dramatismo tremendo, y como bien decía Michael, también hay mucha
muy esperanzadora también desde cierto punto de vista. Ahora, ojo, ella tuvo suerte, pero ya tenemos imágenes y comentarios respecto a los miles de médicos que fueron a ayudar y que lamentablemente se toparon con la mala situación humanitaria y médica para prestar ayuda a los supervivientes. Tenemos más historias humanas. Está Juliana, que pasó 4 días bajo los escombros. Tenemos a Evans, que pasó 27 días bajo los escombros. Estamos hablando del terremoto de Haití, año 2010. La crisis humanitaria más grande de la historia. Tenemos más historias emotivas, más videos. Regresamos después de una pequeña pausa acá en Así Somos. Ya comenzamos a ver algunas de las historias humanas que nos dejó esta terrible catástrofe. El año 2010 veíamos el caso de Dominique, esta niña que pasó 3 horas sepultada bajo los escombros, que a pesar de lo traumático que suena esos 180 minutos, realmente ella tuvo bastante suerte. Sí, porque según comentaba uno de los doctores que fue a prestar ayuda médica a Haití, tuvo que ver más de 400 amputaciones. De gente que lamentablemente al caer un muro le terminó aplastando el pie o alguna de sus extremidades. Revisamos la siguiente declaración del Mitchell Chuster, que nos cuenta cómo fue la situación médica en Haití. These people had open fractures and large limb fractures that are said to be some of the most painful injuries known to man. There were 100 to 200 amputations that seemed to occur over the next 48 to 72 hours, 24 hours a day nonstop. Esto es... Qué brutalidad más grande. ¿Sabes qué es lo que es peor? Que estos médicos no contaban con el arsenal necesario para poder realizar estas amputaciones. De hecho, muchas personas que tuvieron que amputar las piernas, los brazos, finalmente terminaron falleciendo. Eso me imagino que en muchos casos, no solamente el tema para la higiene, anestesia... No, para nada. Que era un lujo llegar a pedir. Ahora, tú dices, ¿por qué amputar una pierna? ¿Por qué amputar un brazo? Claro, porque al verse herido estaba provocándose una infección, una gangrena, que posteriormente termina en septicemia, que es la infección completa de la sangre, por lo cual había que realizarla así nomás, fríamente. Cortar esa pierna, cortar ese brazo. Para salvar la vida. Para salvar la vida de esta persona, lamentablemente, sin los elementos clave. O sea, imagínate lo que es tener que estar haciendo, como contaba el médico, de 100 a 200 amputaciones diariamente las primeras 22 a 48 horas. Bueno, es que ese dato yo creo que es impresionante. Y además es impresionante, yo no sé si la gente en su casa se dio cuenta, ese médico tenía cara de pena. Sí, él estaba hablando complicado. O sea, piensa que un médico quiere salvar esa extremidad. Claro. No es su fin ya, oye, cortemos y sigamos adelante. No, o sea, ni un médico, a menos que sea de verdad un carnicero o un usurero, lo que quiere, cualquier médico decente lo que quiere es salvar una vida, salvar una pierna, salvar un diente, salvar. Siempre quieren salvar. Exactamente. Ahora, yo pienso no solamente en el dolor del pueblo haitiano, sino que también tú hablabas de la crisis sanitaria. Evidentemente esto hacía mucho más violenta la situación con respecto a lo que estaba ocurriendo ahí. Sí, pues de hecho después yo recuerdo que no salían de una y entraban en otra. Hubo una epidemia de cólera. Tienes toda la razón. Súper terrible. Por favor, piensa que ni siquiera podían esterilizar los elementos médicos o las herramientas para poder realizar las amputaciones. Imagínate todo el nivel de infección que queda ahí. Porque tampoco tienes cómo estar desinfectando los lugares. Algo súper doloroso físicamente, que a muchos es sin anestesia. Sí, pues. Claro. Amputaciones sin anestesia. O sea, imagínate lo que es eso. La anestesia en ese minuto era impensada, era un lujo al cual no se tenía acceso. Y antes del corte nosotros revisamos el caso de Dominique y decíamos, fantástico porque ella pudo contarlo. Claro. Hay otros casos de vida justamente que fueron sacados de los escombros, Lama, y que no pudieron contarlo. Y es el caso de Juliana y de su madre. Juliana es una niña de 2 años y su madre, Paula, que estuvieron 4 días bajo los escombros. Ya, perdóname, si hacemos memoria, muchas veces acá cuando pasan los días, tú dices ya no hay nada más que hacer, van a encontrar solamente los cuerpos, no es necesario mantener esa búsqueda tan incesante. Pues bien, la esperanza se encuentra en los lugares donde posiblemente no la va a ver. Pues bien, este fue el caso de esta mujer y su hija, Juliana y Paula, que ellas fueron rescatadas después de 4 días. Logran ser sacadas desde los escombros. Madre e hija, Juliana 2 años y Paula. Lamentablemente Paula venía con bastantes heridas, también con posibilidad de que hubiese gangrena, por lo cual tuvieron que amputarle también sus extremidades, específicamente las piernas. Y lamentablemente, después de 10 días de distintas intervenciones médicas para tratar de salvar su vida, ella ya no se encuentra más con nosotros.
por lo cual Juliana, de 2 años, y sus 2 hermanos quedaron huérfanos de madre, el único sustento familiar que tenían. Y no solamente eso, sino que Juliana también corría peligro en algunas de sus extremidades, que lamentablemente hasta el día de hoy no se sabe más información de ella. O sea, no sabemos si ella logró sobrevivir a la catástrofe de Haití del 2010 y se encuentra hoy con nosotros. Tenemos un video, entiendo, del momento del rescate. Exactamente, lo revisamos a continuación. During the earthquake, Juliana became trapped under the rubble with her mother. For days they were stuck without food or water. 4 días sin agua. Sí. Ese es el momento del rescate. Exactamente. Ahí te fijáis que ya está llegando la ayuda humanitaria, te fijáis por las chaquetas rojas, ya viene llegando gente de distintas partes del mundo a prestar toda la ayuda posible a los haitianos. Ahí está Pola, Ahí está. Oh. la madre de Juliana. Cosita, Sí. Y ahí se escucha, ¿escuchaste el llanto, no? Sí. Y ahí está. La niña de 2 años, Juliana. Estamos hablando, lo decía al principio del video, son 4 días sin comida, sin agua. Trapped under the rubble with her mother. Sin saber, incluso sin saber dónde está ahí. O sea, piensa que está todo oscuro. Que posiblemente estás bajo estos escombros y tienes una pierna atrapada y no te puedes mover y posiblemente estés lejos de tu hija, no la puedas tener en brazos para poder prestarle contenerla, un poco de consolarla. Carla, ¿y qué nivel de esperanza se tiene en ese minuto? Porque claro, yo me imagino, gracias a Dios nunca he vivido una situación así, pero que pasan las horas, pasan los días. Estamos hablando de 4 días. 4 días. Y la desesperación te empieza a invadir. Eso, yo justo iba a decir eso, en un momento en el que perfectamente tú puedes llegar a pensar que nunca te van a encontrar No y sabes que si es tal de día, vez de noche. te vas a quedar ahí eternamente hasta la muerte. Yo creo que eso depende de la fortaleza espiritual de cada uno. Debe haber gente que yo creo que inmediatamente se hunde y piensa que nunca más va a salir de ahí. Y hay gente que se refugia en la fe porque no queda otra. Ahí no podéis refugiarte en la lógica ni en la razón. No, si van a pasar por acá, no. Ahí no te queda otra que refugiarte en la fe y creer que Dios es grande y que en algún momento te van a encontrar. No hay igual más hay un instinto de supervivencia, ¿no? Muy Hay algo fuerte. que despierta, Que aflora. inmediatamente en una situación extrema, sobre todo cuando te ves limitado en todas tus condiciones físicas. Pero ¿sabes qué pasa? El instinto de supervivencia te ayuda a actuar. Eso es cuando tú puedes hacer algo por tu vida. Pero acá no puedes hacer nada. Aquí es una entrega total a la fe o a la desesperanza absoluta. Estamos viendo, Monty, estos videos que son tremendamente dolorosos, tremendamente fuertes, pero es súper necesario mostrarlos. Acá estamos viendo 2 vidas que se podrían haber salvado. Pola y su hija fueron rescatadas con vida después de 4 días. Pero claro, como no estaban los implementos, como no estaba como la ayuda económica, no sabemos en qué arcas estaban cayendo, resulta en que Pola fallece luego de ser rescatada, luego de ser justamente intervenida quirúrgicamente. Claro, y de su hija, le amputan las piernas, y de su hija no tenemos ningún rastro, no sabemos si quedó vivo, si sobrevivió o no. Es súper importante lo que estás diciendo porque en Puerto Príncipe, que es la capital, hay súper pocos hospitales públicos. Sí. Y finalmente ellos lo que tuvieron que hacer y que fue súper crudo fue cerrar las puertas porque ya no podían seguir recibiendo gente. Y toda esta ayuda humanitaria que viene de afuera a instalarse con estos hospitales de campaña, como tú decías, Alfredo, no tenían los implementos necesarios para poder hacer el seguimiento o poder hacer la atención inmediata que estas personas necesitaban. Entonces finalmente la logística tampoco ayudó mucho en este caos que se generó y por lo mismo no se pudo seguir haciendo el seguimiento de estas personas que fueron rescatadas y lamentablemente muchos como ella tuvieron que morir. Lamentablemente las historias humanas en el caso de la prensa interesan hasta que le empieza a perder el hilo. Sí, Posteriormente no tienen un cierre. eso. Yo creo que lo importante también del periodismo es no solamente contar la tragedia, sino también contar El seguimiento, final, sea claro. bueno o malo. sea así. Hablamos del instinto de supervivencia. Hay un caso que es el de Evans Monsignac, que estuvo 27 días atrapado. Este fue el caso que dio la vuelta al mundo y comenzamos a revisarlo después del siguiente titular. Un hombre es rescatado 27 días después del sismo en Haití. Él es Evans Monsignac, de 28 años, que fue encontrado aturdido y deshidratado, deambulando por las calles tras haber emergido solo desde los escombros de donde se encontraba. Él tuvo casi un mes sepultado. Él estaba trabajando en un mercado local, vendía arroz
Y después de que se cae todo, queda atrapado en los escombros, logró sobrevivir a pesar de que lo encontraron muy deshidratado, tomándose el agua del desagüe de este mismo lugar. Del mismo mercado. Del mismo mercado. Terminado con cólera. Claro, pero era la única forma que tenía de poder hidratarse y tratar de sobrevivir a esta traumática situación. Es más, tan traumática... Póngame una pausa porque quiero que me sigas contando de esa tremenda historia. 27 días, pero antes, amigos, les tengo una noticia porque se nos viene marzo, se nos vienen los gastos escolares, de universidad, de patente, todo eso. Pero no se estresen porque en la red nos preocupamos de ti. Por eso hemos preparado un concurso donde podrás ganar un espectacular bono de, escucha bien, 500.000 pesos. Para participar, solo debes enviar Jaime Bono al 7979 y ya está participando. Recuerda, envía bono al 7979 y si la suerte te acompaña, tú serás el o la ganadora del superbono de la red de 500.000 pesos. El sorteo es el 4 de marzo aquí en Así Somos. Ya sabes, bono al 7979. Tú no sabes lo que ayuda esto. Mucho político va a mandar bono al 7979, te lo puedo apostar. No, padres. Continúe con la historia que está muy interesante. Oye, Evans, que lo que hablábamos puso el postraumático. Después de ser rescatado, después de que se pudiera volver a estar hidratado y hacer una vida un poco más normal los primeros días, en muchos minutos seguía pensando que seguía enterrado bajo los escombros, estando incluso en la camilla de un hospital. Por lo cual, eso te demuestra el quiebre que tuvo este muchacho, de 28 años, después de estar 27 días bajo los escombros, que no fue rescatado por nadie, sino que logró salir por sí mismo. Y después, obviamente, sobrevivir tomándose el agua del desagüe, este mismo mercado local donde trabajaba vendiendo arroz. Yo de inmediato me imagino, Carla, a ver, personas acá en Chile que vivieron la situación más extrema del terremoto, que estuvieron en el epicentro. Después hay tratamientos psicológicos justamente para ayudarlos a superar el shock, el trauma, darle una contención. En este caso, no, eso ya es totalmente impensado. ¿Cómo se puede salir de una situación así que tú aún sigas pensando que estás en los escombros después de haber sido liberado por ti mismo? Claro, aquí se le dio terapia a muchas personas, psicólogos voluntarios que ayudaron en eso, pero allá yo me imagino que eso es un lujo. Es un lujo acceder a una terapia, a una ayuda psicológica. Lamentablemente ¿Está destinado a vivir enfermo? No, vuelvo a lo mismo que te dije antes cuando hablábamos de estas personas que estaban enterradas y qué pasaba por su cabeza. Yo creo que hay personas que tienen resiliencia y como que nacen con esa capacidad de levantarse después de las caídas y de darle para adelante a como dé lugar y como sea y salir adelante, aunque no tengan la ayuda de nada ni de nadie, ni siquiera de su propio gobierno, ni siquiera de su propio entorno. Bueno, y eso ya es un tema de fortaleza interior. Es un detalle con lo postraumático. Recuerda que los mineros, los 33 mineros chilenos, durante mucho tiempo, posterior al rescate, seguían teniendo pesadillas que estaban dentro de la mina y despertaban en la noche transpirando pensando que estaban ahí aún. ¿Qué pasa con esto? Que el ser humano tiene como dos partes que igual están como un poco en contraposición. Está lo biológico, que lo biológico siempre tira al miedo. Se dice que nosotros por naturaleza biológica somos negativos, somos pesimistas, tendemos a pensar que las cosas no van a resultar y por eso se hace tanto en terapia como la reprogramación de creencias y es como oblígate a pensar positivo todas las mañanas, qué sé yo, pero por otra parte está esa fortaleza interna que es la parte espiritual. Que sale en estos momentos. Claro, ahí depende qué prime en cada uno de nosotros. Si a ti te gana lo biológico, que es el miedo, que es muy comprensible desde la biología, porque es cuando enfrentamos cualquier peligro, nos enfrentamos a la posibilidad de la muerte, o si prima algo que está mucho más allá, que es la fe, y la fe es la certeza de lo invisible. No es fe estar bien y pensar que te va a ir bien, fe es estar así, en el suelo, destruido, hundido, y pensar que las cosas van a resultar y te vas a levantar y no te vas a morir, y algo va a pasar que vaya a poder salir de los escombros. Pero es algo tan personal y tan lamentable cuando no hay una ayuda de un profesional de la salud mental o de un motivador que pueda tirar para arriba. Depende solamente de ti. Aquí la gente está sola. Al final esa es la cosa más terrible. Ahora, yo creo, es que creo que lo que está planteando Carla es bien importante, pero ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas que uno también tiene que entender es que el pueblo haitiano tiene una fe muy profunda. Muy profunda. Y yo creo que eso también de alguna manera ha logrado rescatarlos de esta tragedia que ha durado tanto tiempo. Porque de verdad yo creo que es un pueblo más allá de si es cristiano o santero.
tiene de verdad una fe, tiene creencias en sus santos, tiene creencias en sus rituales, tiene creencias. En lo que no cree, lamentablemente, hoy día en sus políticos, Jaime. Bueno, que lamentablemente han demostrado que no están dando el ancho. Por algo están los movimientos sociales que están justamente. ¿Qué pasa cuando toda esta fe, Lama, se tiene que llevar a un bebé de 15 días? Esta es la que encuentro a nivel personal de las historias más llamativas que dejó el terremoto del 2010 en Haití. Ella es Elizabeth Joassaint, 7 días atrapada bajo los escombros. Esta niña, que tenía una semana de recién nacida, cuando ocurre el terremoto, a las 8 para las 7 para las 5 de la tarde, su familia sale de la casa, no la alcanzan a sacar de su cuna, de su cama, y lamentablemente la casa cae y queda atrapada bajo los escombros. La buscaron durante una semana completa. Ahí estamos viendo la casa. Esa era la casa de Elizabeth. Wow. Lamentablemente se vino abajo, con ella adentro. Y una semana después, cuando los rescatistas y las personas que fueron a prestar ayuda humanitaria a Haití deciden que hay un montón de edificaciones que hay que botarlas porque es muy peligroso que sigan ahí, porque posiblemente en cualquier réplica van a terminar cayendo. Y en el minuto que estaban derribando este lugar, la encontraron. Viva. O sea, de los 15, la encontraron con 15 días de vida. O sea, la mitad de su vida hasta ese momento lo había pasado bajo los escombros del terremoto. Tenemos una foto de la bebé cuando fue rescatada. Ahí está, mira. Ella es Elizabeth, que logró sobrevivir 7 días bajo los escombros del terremoto del 12 de enero del 2010 en Haití. Tenía solamente una semana de vida cuando se provocó esto y, como vemos en el G6, logró sobrevivir con 15 días de vida. Y una noticia positiva dentro de todo esto es que después, con el tiempo, Monty, se descubrió que ella hasta el día de hoy está bien. Eso quería preguntar. ¿Tiene familia? Tenemos una fotografía. La familia salió ilesa. La única que quedó dentro de la casa fue ella. Ahí está, viendo cómo se encuentra el día de hoy Elizabeth, una superviviente y un ejemplo de vida como historia para todos los que pierden la esperanza en una catástrofe de este tipo, Jaime. Esas son las luces esa es la luz de esperanza, de alguna forma, de la que nosotros hablábamos, Monty. Tiene que ver con, lo vimos con Dominique, ahora lo vimos en este caso, justamente, que uno dice, sí, está la embarrada, pero hay una fuerza que te genera el poder ver estas imágenes. Y aquí uno también empieza a pensar en precisamente eso, en lo mágico, en lo milagroso. Me hablaba mi amiga también, la que les comenté al principio, que el pueblo haitiano tiene esa característica de ser súper positivos, súper resilientes, que se logran parar después de muchas catástrofes, porque ellos a lo largo de su historia no les ha tocado vivir solo esto, les ha tocado vivir un montón de cosas. Y ella me dice, son un pueblo tremendamente feliz, son agradecidos, son generosos. Uno lo ve acá. Gente que de verdad es feliz con lo poco y nada que tiene, y con eso ya está, no necesita más. Dice, de repente somos nosotros quienes los vemos de afuera, quienes los victimizamos y los ponemos en una situación demasiado a la deriva. Y ellos no están así, ellos son muy fuertes, y lo que sí necesitan son en el fondo los derechos que les corresponden por seres humanos, no por esta, como entre comillas, y suena súper feo, pero por esta lástima que uno puede sentir porque es un pueblo que es muy pobre y que está muy desvalido porque sus instituciones no funcionan. Entonces finalmente ahí uno dice, sí, pues tenemos tanto que aprender de ellos, que finalmente son tan fuertes, son tan unidos y se quieren tanto que todo lo logran sobrellevar y logran salir de eso. Jaime. No, es que estaba escuchando lo que decía Monty, efectivamente yo creo que ella acaba de dar el punto súper importante. Yo creo que una cosa es establecer una dinámica como de limosna, que no es lo correcto. No, claro. Lo correcto es entender que un pueblo tiene derechos. Exacto. Y que los derechos uno tiene que respetarlos y tiene que entregarlos. Y en ese sentido tú lo mencionabas hace un rato cuando yo hablaba justamente de esta fe que ellos tienen y de este positivismo que además uno de verdad, uno lo vive, uno lo ve acá con los haitianos con que uno se topa. Te lo contagian. Sí. Y tú decías, lamentablemente no creen en sus políticos. Bueno, ahí está el punto, ahí está el foco realmente complejo. El peor terremoto que ha sufrido Haití ha sido el de los poderosos que no han sabido contener a un pueblo precioso que es el que tienen. ¿Sabes qué, Jaime? Yo justo veía esto que habla la Monty en la primera niñita que vimos, que estuvo enterrada 3 horas, después salió. Me llamó mucho la atención que yo la vi desde un discurso cero victimista. Sí, nada. Estaba súper asumida, estaba contando una historia más de su vida, como quien cuenta su primer día de clase.
Y nosotros quizás, eso claro, un año después del terremoto. Claro. somos mucho más débiles tal vez y tendemos a victimizar y a victimizarnos, y ellos no se victimizan. No, para nada. Ellos lo ven como lo que es una lástima el tema de las políticas públicas y la poca responsabilidad social, obvio. Pero no se victimizan. Y quizás por lo mismo ellos, por ejemplo, están acá en Chile y uno los ve en la calle, en el metro, donde sea, en lugares públicos, y se ven contentos, y se ven alegres, y se ven felices. A pesar de todo, Y uno digamos. piensa, chuta, uno quizás, si te tienes que ir de tu país porque no te queda otra, porque tu país está hecho pedazos y no se levanta ni por si acaso, y tenés que irte a vivir a otro lado por obligación, porque nadie se va de su país por gusto, a menos que te vayas porque tenía una tremenda pega, no sé, o por algo personal. Y los ves felices. Y uno dice, quizás yo estaría triste, llorando, lamentándome de mi situación. Mira, Carla. Y ellos están Conectado bien, con lo... y con- trabajan bien. Conectado con lo ¿sabes? que tú me dices, hay muchos testimonios. Nuestra editora estuvo revisando un montón de testimonios y me cuenta que hay muchas personas que fueron efectivamente a hacer ayuda humanitaria, que tenían que curar heridas que eran tremendamente, que eran terribles, que eran Las dolorosas, amputaciones. y que los niños jamás lloraban. Que a los niños que los estaban curando Fortaleza. sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de, no sé, o algún juguetito para distraerlos, no. Ellos con una sonrisa estaban ahí todo el rato, no lloraban. Eso habla de la Admirable. fortaleza que tienen justamente, fortaleza como otras historias también, Lama, que se vivieron. Exactamente, son otros casos increíbles. Está el de Darlene Etienne, esta joven de 16 años que la tomó el terremoto, yo creo que donde a nadie le gustaría que le ocurra, en la ducha. Ya desde ahí suena muy mal, pero para suerte de ella, después de que cae toda la edificación donde se encontraba, fue el agua de la ducha la que le ayudó a sobrevivir ¿Puedo creer? durante los 15 días que estuvo atrapada 15. bajo los escombros. Si no se está tomando, si ella está en el comedor de su casa, no está en la ducha, posiblemente no tiene agua para sobrevivir esos 15 días bajo los escombros. Si no es porque estaba en la ducha, que eso era muy traumático, creo que un terremoto en la ducha a ninguno le gustaría vivirlo. Esa agua fue la que le ayudó a hidratarse y poder sobrevivir durante estos 15 días bajo los escombros a esta joven de 16 años. Y no solo eso, sino que también está María Carida, de 84 años. Wow. Esta anciana que quedó atrapada bajo los escombros y que fue encontrada 10 días después por su familia gracias a que ella lloraba y lloraba con tal fuerza y a tal nivel que lograron ubicarla en donde se encontraba bajo los escombros y rescatarla con vida. Impresionante. Estamos hablando de historias de fortaleza, historias de vida, fortaleza humanas de una de las catástrofes humanitarias más grandes de la historia. Estamos hablando del terremoto de Haití, año 2010. Sí. Pero también este se es el pero, repite esto es lo peor. el pero, cuando uno dice ya nada puede ser peor, justamente nos trasladamos al año 2018 y vuelve a pasar. Exactamente, hablábamos al comienzo de este programa que en 9 años no ha sido posible la reconstrucción de Haití, sumando el terrible momento humanitario y político que está viviendo actualmente y económico, por supuesto, para que el año 2018, específicamente en octubre, vuelva a vivir un movimiento sísmico, no tan fuerte como el del año 2010, pero que sin duda en un país que no ha logrado reconstruirse tiende a ser mucho más dramático. Revisamos el siguiente titular. Un terremoto de magnitud 5,9 sacude a Haití y causa al menos 14 muertos. Wow. Esto ocurrió el 6 de octubre a las 8:11 p.m. de la hora local, al norte de Haití, a 20 kilómetros de Port-de-Paix, a 175 kilómetros específicamente de Puerto Príncipe, la capital. La profundidad, ojo acá, 15,3 kilómetros. Y en solo 2 días se sintieron 178 réplicas, Michael Roldán. Ay, vamos a seguir analizando esto, pero atención muchachos, atención amigos en la casa, porque se nos viene marzo y se nos vienen los gastos escolares, de universidad, de patente y un sinfín de cosas. Pero no se estresen, porque en la red nos preocupamos de ti. Por eso hemos preparado un concurso donde podrás ganar, escucha bien, un espectacular bono de 500.000 pesos. Para participar es súper simple, solo es enviar bono al 7979 y ya estás participando. Recuerda, envía bono al 7979 y si la suerte te acompaña, tú serás el o la ganadora del super bono de la red de 500.000 pesos. El sorteo lo hacemos acá en Así Somos el 4 de marzo. Mira qué bueno. Bono al 7979. Michelle, Sebastián, ya saben, bono al 7979. Ya lo saben. Muy bien. Y probablemente lo van a mandar. A ver, cuando Lama nos cuenta esta noticia, Monty, el 2018, que son 14 muertos por lo bajo. Exacto. Yo digo, parte de esos muertos sí tienen responsabilidad las autoridades. Porque ellos podrían haber hecho algo, haber cuidado, haber generado un plan de contingencia, algo para que cuando se ocurra otro terremoto no sucedan estas muertes.
Pero claro, finalmente estamos viendo un país que en estos 9 años no ha logrado pararse, no ha logrado restablecer el orden, la paz, la calma, no ha logrado atacar las necesidades básicas de las personas. Entonces, finalmente, si no se llega a lo esencial, ¿cómo pretenden también que exista una sociedad mucho más educada e informada si no se atacan los problemas que son de necesidad prioritaria, como es tener una casa, un techo donde vivir? Entonces, es terrible, y es más terrible aún cuando uno se da cuenta de estas noticias, que hay 2.000 millones de dólares que fueron donados para poder generar esta ayuda y finalmente llegan a las arcas personales de personas inescrupulosas que les da lo mismo que tengáis 300.000 muertos en un terremoto anterior y que probablemente venga otro que mate a 300.000 más, les da igual. ¿No han logrado reconstruir de alguna forma o tal vez no han querido, Lama? ¿Dónde fue el epicentro de este terremoto? Esto fue muy cerca de Puerto Príncipe. Tenemos un apoyo para ver. Ahí está, mira. Ahí está específicamente el epicentro de este terremoto 5,9 que sacudió Haití el 6 de octubre del año pasado a las 8:11 p.m. Por suerte, una hora temprano en la mañana que... en la noche ya de vuelta cuando la familia se logra reunir, por lo cual no es tan grave. Lo que más llama la atención es nuevamente la profundidad. 15,3 kilómetros, lo que hace que el movimiento se sienta mucho más fuerte, a pesar de que un 5,9 a idea nacional es algo que no es para pararse ni tampoco salir corriendo. Sin embargo, fue catastrófico y dejó la embarrada. Ahora, yo creo que aquí hay una cosa bien tremenda, y que es un poco lo que decía Monty. En 9 años no se logró realmente restaurar un país. Y eso hace que, en definitiva, no es cualquier terremoto, es un terremoto sobre ruinas, por así decirlo. Claro. Y eso ya es dramático. Perdóname, es que yo creo, a ver... Y con 178 réplicas, Jaime Coloma. No hay video del momento exacto, pero este terremoto se sintió incluso en República Dominicana. ¿Ya? Y ahí un tipo logró grabar esta imagen para que nos hagamos una idea de cómo se sintió este movimiento telúrico. Atención. Esto fue en Dajabón, ciudad de República Dominicana, mira. Ahí está relatando, ¿escucháis? Sí. Ahí pierde un poco la imagen, pero mira. Fuerte temblor de tierra se sintió en estos momentos en Dajabón y en toda esta región. Se sintió en Dajabón y en toda esta región. Perdón, se sintió incluso en las Bahamas. Fuerte temblor de tierra. Fuerte temblor de tierra. En Dajabón también se siente fuerte. No, él va relatando. Va relatando lo que está ocurriendo, claro. Incluso ese silencio, cuando tú dices ahí como que se perdió, ese silencio es tremendamente angustiante. Ese silencio de verdad aprieta la guata, porque claro, uno lo que está tratando de transmitir de la situación que se ha vivido ahí. A ver, y el miedo que evidentemente estaba sintiendo. A ver, tenemos que entender que una cosa es Haití y otra cosa es República Dominicana. Son la misma isla, la española, decía, claro. La española, pero efectivamente funcionan de manera tan disociada un país del otro que... de hecho, la falla cruza gran parte de la isla, pero mucho más hacia exactamente, y eso hace cosas tremendamente distintas. Y probablemente para los dominicanos fue una situación muy particular, donde ellos evidentemente no habían vivido ni vivenciado lo que ocurría en Haití. Entonces fue una situación muy traumática también para ellos, pero para Haití es mucho peor, porque desde cierto punto de vista, insisto, ellos han tratado de pararse en las ruinas, y cuando están tratando de pararse, viene en el fondo otro, claro, te despojan de todo lo que hay logrado construir. Y a eso, y yo creo que ahí es cuando partíamos el programa y tú hablabas de la crisis que hay política hoy día, tiene que ver justamente con eso, y ahí contesto tu pregunta. Yo creo que lo grave de esto es que no sea que, a ver, que se ha actuado con frescura, con frescura frente a un pueblo completo. O sea, se ha robado a un pueblo completo por racanería, por el simple deseo de llenarse los bolsillos personales. Exactamente. Ahora, este es el terremoto más fuerte que ha habido Haití después del año 2010. Tuvieron que pasar 8 años donde no hubo reconstrucción en ningún caso. Ya tenemos más imágenes respecto a la situación humanitaria que se vivía durante esos días en octubre del año pasado. Ya, perdóname. Estos son escombros sobre los escombros. Sí, es que eso voy. O sea, por favor, mira las imágenes que son de ese hora y te das cuenta, la gente, a pesar de que fue solamente de 5,9, la situación fue bastante compleja. Al no haber reconstrucción, al darte cuenta que es un país que no tuvo cómo poder salir adelante en los últimos 8 años y que tampoco tuvo la decencia de informar a sus ciudadanos qué es lo que se hace en estas situaciones.
a dónde no acudir, educó. a dónde ir. Acá pareciera que cada uno se trató de reconstruir a sí mismo y a su familia y tratar de salir adelante con lo que podía y con lo que encontraba. Sí, por eso te digo, acá hay una preocupación absolutamente -0, -10 de la situación de los ciudadanos. Acá pareciera ser que, chao, quieren que en el fondo todos vayan muriendo a poco y yo me sigo llenando mis bolsillos finalmente. Acá hay, qué buen término, acá no vemos personas viviendo, vemos personas sobreviviendo a la que te criaste en buen chileno. Sí, tal cual. De hecho, tengo entendido que en Haití el ingreso por persona al año lo que ganan ellos, lo que generan son 500.000 pesos. Esos son 40.000 pesos mensuales, o sea, viven con 1.200 pesos, 1.300 pesos diarios ellos. Sí, ese es el promedio. O sea, hagan el ejercicio de qué hacemos nosotros con 1.200 pesos diarios. Y el 80% de la población es de extrema pobreza. El 80%. Perdóname, y ese 80% ¿cómo reconstruye su casa? Si su casa está en el suelo y anteriormente logró levantarla de las ruinas del año 2010 sumando un gobierno bastante corrupto. ¿No tienes un terreno para construir? O sea, perdóname, estás completamente pisando, pareciera, en un terremoto donde nadie te deja levantarte. Tenemos más imágenes respecto a cómo quedaron las edificaciones en Haití después de ese terremoto de octubre del año pasado. Cáchate, mira, esa creo que es una escuela, si no me equivoco, que quedó completamente destruida. Fíjate que recuerda mucho las imágenes del 2010 de algunos edificios en el sur de Chile, que pareciera que como que se los comió un lado, como que si la tierra hubiese bajado en ese sector y terminara un poco ladeado. Desnivel. Sí, estoy casi seguro que es la escuela, una de las escuelas de esta zona de Haití. Creo que es un centro cultural, si no me equivoco. Creo que ese centro cultural, Gros Morne. Claro. Cáchate cómo quedó. Pero, ahí te das cuenta cómo fue el movimiento telúrico, que va haciendo así y posiblemente en un minuto cuando termina queda esta zona de la tierra un poco más abajo, por lo cual queda medio edificio caído hacia un lado y el otro, por lo menos una cara, bastante firme. Estamos hablando movimiento año 2018. Estamos 6 de octubre. 2019, Monty, y no se hace nada. Y probablemente vamos a llegar al 2021 y probablemente y lamentablemente vamos a ver otro movimiento de esta magnitud justamente en Haití y vamos a seguir viendo a las autoridades que se llenan los bolsillos y a los ciudadanos teniendo que manifestarse. Como que uno dice, pareciera el día de la marmota. Constantemente sigue sucediendo lo mismo. Claro, y son terrenos que quedan ahí a la deriva, que no se vuelven a ocupar, no se vuelve a reconstruir, no se limpian, no se le ofrece una solución a la gente. De hecho, con lo que hablaba recién Carla, que el 80% está bajo la línea de la pobreza. El 35% del PIB del país lo contribuyen los haitianos que trabajan fuera de su país y que envían el dinero hacia Haití, a sus familiares que quedan allá. Entonces estás hablando que 1/3 de lo que genera ese país viene de afuera. Eso no puede pasar, es mucho. ¿Qué es lo que pasa, Lama, en toda esta desesperación? Estamos viendo las construcciones, pero imagino que también existió la búsqueda de sobrevivientes, al igual que el 2010. Súmale que además fue a las 8:11 p.m. el movimiento de 5,9 de octubre del año pasado, por lo cual, tomando en cuenta la pobreza que hay, la destrucción que hay en este lugar, no hay mucha luz eléctrica. Cuando se te va la luz del sol, se hace muy difícil la búsqueda de sobrevivientes. Lamentablemente, tras mucho trabajo de los distintos haitianos que trabajaban en este centro cultural, lograron encontrar a 2 personas lamentablemente fallecidas. Creo, no sé si tenemos imagen de eso, tenemos un video de búsqueda. Tenemos un video. Acá lo estamos viendo, mira, fíjate lo oscuro que está. ¿Te das cuenta? Toda la luminosidad que se ve en el video tiene que ver directamente con linternas. Cosas que llevaba la misma gente a ayudar. No estamos viendo tendido eléctrico, no estamos viendo luminarias que llevan el gobierno, ni mucho menos. No estamos hablando eso. En este minuto no estamos hablando de ayuda de otros países, no estamos hablando de rescatistas. Estamos hablando de personas como tú que nos estáis viendo en la casa, que sale a ayudar a buscar a sus vecinos justamente. ¿Ya te das cuenta, perdóname, el nivel de destrucción de este centro cultural? ¿Te fijáis? Ahí se lograba ver cómo están las... ¿cómo se llaman estos? Las vigas metálicas completamente torcidas. Exactamente. Y bueno, y te das cuenta también de la fuerza de la naturaleza cuando la naturaleza quiere realmente destruir algo. O sea, algo que hemos hablado tantas veces. O sea, cuando la naturaleza se impone, no hay caso. A mí me parece que después de este terremoto de 5,9, las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami. ¿Lo descartaron bien o como acá? Yo te diría que un poco los dos, porque igual hubo grandes marejadas y muchas casas que estaban en el borde costero se vieron lamentablemente muy afectadas. Ahora, no al nivel de destrucción de lo que llamamos el centro cultural de Gros Morne y tampoco con víctimas fatales. Ahora, a mí me parece que la situación de Haití al día de hoy, más allá de la ayuda humanitaria que pueda prestar Chile,
ahí estamos viendo otro video del Centro Cultural, ya al día siguiente. Ahí ya con luz. Claro, con luz natural, porque se hace mucho más simple poder realizar la búsqueda y poder ayudar realmente y buscar supervivientes. Claro. Ya te dije, encontraron 2 personas fallecidas y toda la gente que está ahí son los vecinos del sector, los mismos que parten al darse cuenta, ok, perdí gran parte de mis bienes materiales, o los pocos bienes materiales que tengo, pero aún así voy a ir en ayuda de los que realmente la necesitan, claro. Los que están desaparecidos, la gente que más allá de la esperanza que pueda tener en un momento como este, quiere tender una mano al otro, y eso va de la mano de lo que hablaba Jaime, Carla y Monty, de cómo son los haitianos en sí y de la tremenda fe que procesan dentro. Tremendo punto, tú hablas de la calidad humana, tenemos videos también de las marejadas del 2018, pero antes, mucha atención muchachos, mucha atención tú en la casa porque se nos viene marzo y se nos vienen los gastos escolares, de universidad, de patente, un montón de cosas. Pero no te estreses, porque en la red nos preocupamos de ti. Por eso hemos preparado un concurso donde podrás ganar un espectacular bono de, escucha bien, 500.000 pesos. Para participar, 500.000 pesos, Jaime. Y participar es súper simple, debes enviar bono al 7979 y así ya estás participando. Recuerda, envía bono al 7979 y si la suerte te acompaña, tú serás el o la ganadora del super bono de la red de 500.000 pesos. El sorteo es este 4 de marzo en el mejor programa del Trasnoche. Así somos. Toma. Ya saben. ¿Qué tal? Aguante Michelle, aguante Sebastián. Oye, su bonito marzo. Sí, acá hay una cosa muy importante, que lo decía Michael respecto a la alerta tsunami. El año 2010 hubo alerta tsunami, después se bajó esa alerta, pero se mantuvo, se hablaba que iban a haber marejadas y finalmente terminaron falleciendo 4 personas en Haití. El año 2018, el año pasado, también hubo alertas de posibilidad de tsunami, la mantuvieron y solamente hubo grandes marejadas, no un tsunami como lo conocemos en toda su magnitud. Lamentablemente. Y hubo distintas marejadas que las vamos a revisar en la siguiente imagen, mira. A ver. Ya, mira, ahí te das cuenta que el agua entró y que afectó directamente a todas las edificaciones y casas que se encuentran en el borde costero. Lo malo de esto, claro, es que después de todo higiénicamente no ayuda mucho a la situación que está viviendo. La crisis sanitaria que hablaba. La crisis sanitaria que siempre se acentúa con este tipo de cosas. Ahora, si tú me preguntáis a mí, yo creo que la alerta de tsunami, y lo hemos conversado muchas veces en este programa, aunque sea mínima la posibilidad que haya alguno, hay que darle igual porque es mejor que la gente abandone el borde costero asustada pensando que viene algo grande, a que se quede ahí pensando, ah no, pero son marejadas nomás, me voy a quedar cuidando las pocas cosas que tengo acá en mi casa, total no va a pasar nada importante. En la confianza está el peligro. Lo decía Lama al principio, existían comentarios de una supuesta maldición a Haití y me quedé con un concepto que tú dijiste, Jaime. Pareciera ser que la maldición de Haití pasa a ser justamente las personas que están a cargo. Sí, claro, es que las personas que manejan, los que tienen el poder. Es que sabéis que históricamente y de verdad, porque, a ver, cuesta tanto entender, y yo entiendo, porque nosotros hemos visto esto, cuesta tanto entender que Haití fue un país próspero en algún minuto. Lleva tantos años siendo un país que lamentablemente ha sido corrompido por una clase política que no ha sabido hacer política. Y yo aquí quiero ser súper claro, majadero. El problema no es la política, porque la política es súper importante, la administración de la la administración de la sociedad, es fundamental la política. Claro. El problema es cuando tienes políticos corruptos. Eso es lo problemático. Además, perdón, me parecía que a todos estos políticos, tomando en cuenta lo que ha pasado en la última semana en Haití, le conviene que el pueblo siga siendo pobre. Es brutal. Le conviene que el pueblo siga siendo ignorante. Exactamente. Y ahora cuando el pueblo se alza para reclamar los derechos mínimos que se le tienen que dar, la situación se pone muy compleja para ellos. Ya que salga el primer ministro a decir que se van a empezar a bajar los gastos administrativos y el precio de los alimentos, es porque lo que están logrando a nivel de movimiento social es mucho más importante de lo que han logrado desde el año 2010 hasta ahora. Bueno, y eso quiere decir también que la gente, y qué importante lo que estás diciendo, porque recuerdo un poco lo de los gilets jaunes, los chaquetas amarillas en Francia. Efectivamente tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con cómo el pueblo, cómo la sociedad se puede hacer valer sus derechos y, bueno, y que lo escuchen finalmente, ¿no? Movimientos sociales que están generando una alerta, están generando un ruido y que son de alguna forma el resultado de la catástrofe del terremoto del año 2010. Más Así Somos, después de una pequeña pausa. Vamos a ver algunas de las historias humanas que nos dejó esta terrible catástrofe. El año 2010 veíamos el caso de Dominique, esta niña que pasó 3 horas sepultada bajo los escombros, que a pesar de lo traumático que suena esos 180 minutos, realmente ella tuvo bastante suerte.
Sí. Porque según La puede comentaba contar. uno de los doctores que fue a prestar ayuda médica a Haití, tuvo que ver más de 400 amputaciones de gente que lamentablemente al caer un muro le terminó aplastando el pie o alguna de sus extremidades. Revisamos la siguiente. Estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada de ya día martes y se viene Expedientes F. Estamos en original versus remake. Línea Mortal de 1990 contra Línea Mortal de Al Límite del año 2017. Donde estos estudiantes de medicina hacen este peligroso experimento de parar la excursión de personas y juegan con la fuerza paranormal del más allá. En cine asiático tenemos del año 2016 Suspenso de Deal. Estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada de ya día martes y se viene Expedientes F. Estamos en original versus remake. Línea Mortal de 1990 contra Línea Mortal de Al Límite del año 2017. Donde estos estudiantes de medicina hacen este peligroso experimento de parar la excursión de personas y juegan con la fuerza paranormal del más allá. En cine asiático tenemos del año 2016 Suspenso de Deal. Una película surcoreana que habla de un asesino en serie que burla a la policía, asesina a la hermana de un agente, después lo buscan para que luego está el cuerpo y un marido que se quiere vengar. Mira qué ternura. Y por último, colección privada Beyond the Skyline. 2017, esta película de un padre con un hijo que quedan atrapados en el metro. Colapsa todo, logran salir a la superficie y tienen que luchar para no ser abducidos por extraterrestres. ¿Y cuándo se viene eso? Ahora en Expediente L. Así es, llegamos al fin de Así Somos. Muchas gracias por su tremenda sintonía. Nosotros nos reencontramos mañana a la medianoche. Chao, chao, chao muchachos. Gracias por todo.